Bueno, estoy seguro que vienen porque tienen este ruido de acá y quieren solucionarlo. Perfecto. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que ir a micrófono, donde tengamos acá, de OBS, ¿no? Tres puntitos, filtros, les abre esta pestaña y le activan eliminación de ruido. ¿Cómo hacen eso? Simple, clic derecho en cualquier parte vacía de acá. Ustedes no van a ver ninguna opción de estas. Clic derecho, agregar. Vamos a eliminación de ruido y le dejan en esta opción. RNN Noise, buena calidad, más uso de la CPU. Dice que va a usar más CPU, pero no le crean nada, habiliten eso, ya me están escuchando más claro. Y bueno, tengo un i3 de tercera, o sea, del año 2012-13, imagínense. O sea, si a mí no me tranca la PC con eso, bueno, ojalá pudiera tener mejor PC, pero bueno, no se puede todo. Y estamos usando un micrófono, mirá lo que es el micrófono. eh, Este es nuestro micrófono. Y sí, esta basura se está escuchando bastante claro. En los videos anteriores no, porque no lo había configurado bien y ahora logré. Ahora le corté esos cables acá que ven. Le puse cintiladora y esos otros cables que no son del micrófono son de la parte del auricular en sí. Le cancelé esa parte que hacía un poco de interferencia, cintiladora. Esto le corté a la mierda, corté acá también, corté acá también. Dejé solo el cablecito este pelado. Y bueno, cintiladora en la parte suelta que te pelaba y se arregla, de verdad. Pero la opción que más tiene utilidad es esta que les mostré en filtros y eliminación de ruido. Fue lo mejor que encontré, porque las opciones de Windows, actualizar drivers y demás, no sirven para nada prácticamente, no me mejoraron la gran cosa. Y bien, no quedó profesional el micrófono, pero es un micrófono de un auricular que estaba tirado en un cajón. Y yo creo que ustedes tienen uno medio parecido. Y si tienen uno caro, bueno, aprovechenlo, usen esa opción y va a salir mucho mejor que el mío. Vamos arriba. Es eso, gracias y chao.